¿Está mejor ella que en aquella oportunidad? Sí, está mejor. De hecho está estudiando, sigue estudiando la carrera que ella estudiaba, que era contadora. Sí, está mejor. Ya no tiene, digamos, ya no tiene alucinaciones, ni olores, ni nada. Está mejor. Puede mejorar, pero la enfermedad de ella, según los médicos y los peritajes, de que dicen que no. ¿Te dijeron si ella va a poder alguna vez no estar más internada, al menos? Y mientras siga siendo peligrosa, tiene que estar internada, o es un peligro para la sociedad, ¿no? Obviamente. No compartiría una casa con ella. No, la iría a visitar, nos encontraríamos en un lugar abierto, con gente, pero no. ¿Le tenés miedo? Y sí. En marzo del año 2000, en la República Argentina, más específicamente en el barrio porteño de Saavedra, fue uno de los escenarios más escalofriantes de la historia del crimen, y tuvo como protagonista al mismísimo diablo. 2 hermanas le quitaban la vida a su propio padre, con una única finalidad, la de sacarle el demonio que llevaba adentro. Hoy les voy a presentar una de las historias que conmovió a todo un país, las hermanas satánicas de Saavedra. Aurora Gamarra falleció en 1993 tras atravesar un cuadro agudo de diabetes. Era huérfana, trabajaba desde los 14 años y tenía un kiosco en Lomas del Mirador. Integraba una familia compuesta por su marido, Juan Carlos Vázquez, y sus hijas, Gabriela y Silvina. La vida no fue igual para ellos después de esa pérdida. Se mudaron al barrio de Saavedra en 1997, y esto obedecía a una cuestión logística, ya que a él le quedaba más cerca de su ferretería de Villa Pueyrredón y a sus hijas de la Universidad de Buenos Aires. Pero el cambio de locación revestía también una transformación espiritual. Silvina, una de las 2 hermanas, decía que desaparecían las cosas, que se oían ruidos inexplicables, las camas se movían, las cortinas se descorrían, voces en su cabeza se multiplicaban, sentía olores que se dispersaban. Sugestionó a toda su familia. Los 3 comenzaron a dormir juntos en el mismo ambiente. Se vinculó con el Centro Alquímico Transmutar, donde a través de cursos esotéricos se convenció de que había que limpiar su casa de los demonios y hacer un ritual de purificación. La vereda impar de Manuela Pedraza al 5800 en Villa Urquiza, a unas cuantas cuadras de Saavedra y sus chalets de techos de teja, fue hace más de 20 años el epicentro de un crimen conmocionante. Hoy, la zona luce tranquila y sus vecinos afirman que la inseguridad, quizás, no acecha ahí tanto como en otros barrios porteños, pero quienes vivían allí, el 27 de marzo del año 2000, fueron testigos de un horror que incluso hoy es imposible de comprender. Todos prefieren olvidar lo que pasó en aquel PH de paredes blancas, puertas verdes y persianas que parecen no ser abiertas nunca. Y quienes llegaron después no fueron testigos directos de aquel sangriento episodio. Prefieren no saber. Aquel día, las hermanas Silvina y Gabriela Vázquez le quitaron la vida a su padre, Juan Carlos. Creían que la casa que alquilaban estaba poseída por entidades malignas. Silvina, la menor,
le asestó unas 150 puñaladas en todo el cuerpo con el propósito de quitarle el muñeco diabólico que creía que él llevaba dentro. Fue mucho más que un parricidio, como definieron conocidos criminalistas forenses. Fue un caso de locura de a dos, en el que ambas, sugestionadas hasta el paroxismo por un delirio místico y una alucinada amenaza demoníaca, montaron un sangriento ritual de purificación al que la víctima, su propio padre, de 50 años, se entregó mansamente, con resignación. Nadie quiere hablar hoy de ellas, incluso los abogados, los peritos y funcionarios judiciales que participaron de la investigación de este drama se excusan al amparo de un acuerdo de confidencialidad con el que hace más de una década procuraron proteger la salud mental de quienes entraron en la historia criminal argentina como las hermanas satánicas. Ellas ya no están sujetas a investigación alguna, ni están encerradas. Fueron declaradas inimputables y volvieron a mezclarse entre la gente. Según se pudo saber tras el hecho, y una vez separada de su hermana menor, Gabriela recobró progresivamente la lucidez y se estabilizó psiquiátricamente. Tuvo una hija con una pareja que, al enterarse de lo que había protagonizado la mujer más de 20 años atrás, decidió alejarse. En tanto, Silvina recibió el alta de la ex U27, el pabellón penal que funcionaba en el neuropsiquiátrico Moyano, en 2003, y continuó con sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Públicamente no se supo más nada de ella o de su estado de salud mental. Las hermanas nunca más volvieron a tener contacto entre sí. Ya no viven, por supuesto, en aquel PH oscuro que después del crimen estuvo cerrado más de 6 años, sujeto al expediente judicial primero y al morbo y a la fantasía después. Una casa que nadie quería alquilar, aun cuando su dueño intentó hacerle una limpieza espiritual. Había mucha sangre por todos lados. La casa tenía 2 pisos, estaban trabajando los peritos, estaban los espejos rotos y puestos con la parte reflectante hacia abajo. Estaba todo tirado, había Biblias, todo estaba revuelto. Es un hecho que marcó mi carrera y seguramente nunca vaya a olvidarlo por lo impresionante que fue entrar en esa casa, relató una calificada fuente de la investigación. Los vecinos que viven desde aquella época en la cuadra de Manuela Pedraza al 5800 tampoco olvidan. Estaba en mi casa y de pronto vi que la calle se había llenado de policías. En el barrio nunca había pasado nada y de repente se hablaba de ritos satánicos. Me da mucha impresión, le tengo terror a todo eso. A la casa la cambiaron mucho por adentro, pero los dueños no hablan de lo que pasó, contó una vecina. Me acuerdo de que el policía que tenía que custodiar la entrada venía con rosarios colgados porque temía que el diablo todavía estuviera ahí, dentro del PH. El día que pasó todo, cuando salí de mi casa, se veía desde una ventana que el hombre estaba tendido en el piso, bañado en sangre, y una de sus hijas con el cuchillo en la mano, relató un hombre que sigue en el barrio. Otra residente de la zona recordó que durante mucho tiempo la gente iba especialmente al lugar y los autos que pasaban por la cuadra aminoraban la marcha para mirar el frente de la propiedad. Era la casa del terror. Nosotros no hablamos del tema con los dueños porque la verdad fue una situación muy fea para ellos, una desgracia para todos. Aquella noche del 27 de marzo del 2000, los vecinos de aquella cuadra no podían dormir. Se oían voces, gritos, llantos, cánticos y rezos
que provenían del departamento número 1 de Manuela Pedraza, al 5873. Era una exaltación incomprensible. Alguien levantó el teléfono y llamó a la policía. Los agentes de la comisaría 49 llegaron en el clímax del crimen satánico. A través de la ventana vieron que una mujer, que luego sería identificada como Silvina, de 21 años, acuchillaba sin parar a un hombre mayor, su padre. Era una escena de paroxismo total. Los uniformados irrumpieron al mismo tiempo que daban aviso al juzgado penal de turno, a cargo de Julio César Corbalán de la Colina. En la resolución del expediente dice que los tres se encontraban ensangrentados y desnudos, estando las detenidas, Silvina y Gabriela, muy alteradas, gritando frases como «Satán está acá, salió de él y ahora está en ella», o «que salga el diablo, que salga el mal», detalló un policía luego del hecho. Oficiales y suboficiales de vasta trayectoria, de ojos entrenados y memoria curtida, afirmaban no haber presenciado jamás algo siquiera parecido. La escena era tétrica. Al pie de una escalera, en una sala oscura, las dos hermanas pálidas y bañadas en sangre miraban los despojos de su padre, restos arrancados por ellas mismas, partes humanas esparcidas por el piso, junto a un sinfín de objetos esotéricos y de libros que aludían tanto a la magia blanca y a la magia negra como a los ascetas o a San Benito de Nurcia, un santo al que se le atribuía el poder de haber alejado el mal de sí y de sus discípulos, tanto por la unión en la fe como por prácticas exorcistas. Según relataron las hermanas en sucesivos encuentros con especialistas, creían que en esa casa que alquilaban pasaban cosas extrañas e inexplicables. Estallaban las lámparas de luz, desaparecían cosas, habían ruidos sin acción humana perceptible. Juraban que las camas se movían, las cortinas se corrían y el ventilador se apagaba. Las hermanas decidieron entonces ir a hablar con Jorge Eduardo Escarcela, el dueño de la propiedad. El día anterior al suceso me tocaron el timbre para preguntarme si en el domicilio había muerto alguien o si en el terreno existió alguna vez un cementerio. Les contesté que antes funcionaba un taller de pulido de vidrio. Ahí me informaron que habían ido a ver a un cura y que les había dicho que en la casa rondaba un alma en pena y que para que se fuera debían rezar constantemente, declaró el propietario del PH. Escarcela recordó que Silvina había ido a pedir ayuda a la parroquia Santa María de los Ángeles, situada en Manuela Pedraza y Rómulo Naón. Allí, un sacerdote le explicó que debían purificar la casa con agua bendita y rezar mucho, y les recomendó asistir al centro alquímico Transmutar, donde efectivamente tomaron los cursos. Para purificarnos teníamos que bañarnos en elixir blanco. Lo hicimos durante 20 días y la casa mejoró un montón. Pero algo falló porque a mi hermana se le metió algo. Dormíamos los tres juntos, por miedo. Vimos la cara del diablo en el espejo. Después de eso, papá lo rompió, relató Gabriela, que hacía un mes había cumplido 29 años. Pero pasaba el tiempo y las cosas, lejos de mejorar, se ponían más tétricas. Gabriela contó que pasó, según la decodificación que su mente hizo de lo que percibía, con su padre luego de que rompió el espejo para dejar de ver al diablo.
se puso rojo y empezó a vomitar. Vomitaba mucho, escupía sangre. A mi hermana le agarró desesperación. Estaba en trance. Siempre nos hicieron porquerías, brujerías. En la iglesia nos mandaron a transmutar y por eso, por querer estar mejor, mirá lo que nos pasó. No era mi hermana. Silvina parecía otra. Tenía otro tono de voz, continuó. Una vez consumado el crimen, en la vivienda se encontraron velas blancas, Biblias, pócimas, elixires y frascos con sustancias transparentes. Las jóvenes tenían una explicación para eso. Había que rezar 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías, un pedido a Dios y 7 glorias. Pero yo veía una bola dentro de papá. Era como si tuviera un muñeco. Le daba San Espiridión y no se le pasaba. Había que sacar a papá de ahí. Rezábamos, nos tomábamos de las manos y no pasaba nada, declaró Silvina. Así dijo, comenzó el horror aquella noche del 27 de marzo. Develado el horror, se pudo constatar que el pH era un caos. El baño estaba lleno de materia fecal y vómitos. Todos los espejos estaban rotos. En uno de los ambientes había 3 colchones, donde dormían los 3 juntos. Ese lugar de la casa parecía su último refugio, en el que padre e hijas entraron en una relación simbiótica, como si eso fuese el único antídoto contra el mal. En la otra habitación, sobre una cama, había una cantidad inexplicable de ropa. También había elementos para el ritual que llevarían adelante con el objetivo de expulsar al diablo de las entrañas de Juan Carlos Vázquez, el principio del fin. Según las propias palabras de Silvina, el demonio quería poseerla, someterla sexualmente. Finalmente, dijo, logró entrar en su cuerpo, pero eso no la detuvo en su misión mística. Papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá otra vez, señaló, tratando de explicar lo inexplicable. En la escena del crimen, la policía encontró a Juan Carlos sin vida, con una mano aún aferrada a la baranda de las escaleras. La sangre le chorreaba hacia las piernas, lo que daba a los expertos de la escena del crimen el indicio de que la mayoría de las heridas habían sido vitales. Y con el hombre de pie, tenía cortes en todo el cuerpo, hechos con un cuchillo tramontina. El torso y el abdomen estaban escritos a filo y sangre, aunque los signos eran incomprensibles. El cuerpo desnudo tenía un corte en la ingle, pero no había indicios de actividad sexual, ni en la víctima ni en sus hijas. El móvil no era la lujuria, sino la purificación. Al cadáver le faltaba parte del cuero cabelludo, también la oreja derecha, el rostro mutilado con tajos de arriba hacia abajo y una de las mejillas, la izquierda, con signos de mordeduras. En el pecho, la víctima tenía un dibujo, un círculo, que encerraba un triángulo, una suerte de pentagrama esotérico. En el cuello, a la altura de la carótida, la herida final. Fuentes de la investigación precisaron que los cortes que le había hecho Silvina a su padre no eran profundos, tal cual relató ella. Había intentado descascararlo, como si fuera evidente que no quería hacerle daño a su papá, sino quitarle el mal de las entrañas. El principal Lucero, uno de los agentes de la comisaría 49, que llegaron a la escena con el jefe de la seccional, el comisario Juan Carlos Hammersmith, declaró que cuando lograron llegar a las jóvenes, Silvina decía: «Ángel de luz, hermana, hermana»,
liberamos a papá del demonio, y ahora te voy a liberar a ti. Y en trance lanzaba: demonios, demonios, no se metan. Ahora papá va a renacer y será un hombre bueno. Recemos por mamá. Mamita, mamita, te vengamos. La referencia era obviar la gran ausente en ese núcleo familiar. Era Aurora Gamarra, esposa de Juan Carlos y madre de Gabriela y de Silvina. Ellos creían que la mujer había sido objeto de trabajos, de brujerías que buscaban causarle el mal con su muerte. Las hermanas se lanzaron al sendero de la búsqueda espiritual y rápidamente llegaron a la magia y al esoterismo. En cuanto fueron reducidas y tranquilizadas, las hermanas Vázquez fueron trasladadas al Hospital Piroano, ubicado en Monroe, al 3555 en Coglan. Allí fueron sometidas a peritajes psicológicos y psiquiátricos y permanecieron internadas y detenidas, contenidas por el equipo de salud mental. María Emilia Bertucci, la psicóloga del Piroano, detalló en su declaración judicial: recibía a Silvina y no paraba de cantar: «Oh Señor, te amo Señor, ya se fue Satanás». También me contó que su padre estaba poseído y que al sacar a Satanás del cuerpo de su papá, entró en el de su hermana. Agregó que luego la menor de las chicas, Vázquez, debió ser atada a una camilla y medicada. Cíclicamente tenía nuevos ataques. El delirio se apoderaba de ella y decía que cualquiera en la sala del hospital podía estar poseído. Satán gobierna el mundo. El mal nos busca para destruirnos. Necesito un exorcista. Y Silvina también lo necesita, decía Gabriela, por aquellas primeras horas, aún presa de la locura de la cual había sido protagonista. Después de varios días, los médicos emitieron su informe al juzgado. Ambas presentan índices médicos legales de peligrosidad para sí y o para terceros. Se recomienda la internación psiquiátrica en un instituto de máxima seguridad. Al recibirlo, el juez Corbalán de la Colina dispuso el traslado de Silvina y de Gabriela a la unidad 27, que en aquellos años ocupaba un pabellón del neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Allí se realizó un nuevo informe psiquiátrico con precisiones sobre la patología de cada una de las hermanas. Con el correr del tiempo, se estableció que Gabriela, la mayor, no había participado directamente del asesinato de su padre. Según los médicos, su actuación fue producto de la influencia recíproca entre ambas hermanas, teniendo en cuenta que al estar juntas se retroalimentaban, produciendo el delirio de ambas, un estallido psicótico en Silvina. En tanto, la autopsia sobre el cadáver del padre de las jóvenes, realizada por el médico forense Oscar Agustín Losetti, reveló que la muerte había sido consecuencia de una hemorragia externa por múltiples lesiones de arma blanca en la cabeza y en el cuello. Es cierto que para los especialistas tanatólogos el cuerpo despojado de vida habla y les da indicios de lo sucedido. Con el avance de la necropsia, Losetti obtuvo más datos. Se trata de un homicidio posiblemente con consentimiento del hecho por parte de la víctima. La gran mayoría de las lesiones son vitales. La víctima se desnudó por sus propios medios. La víctima no se ha resistido prácticamente a ser flagelada. Los restos humanos hallados sobre el piso, lejos del cuerpo, indicarían que los mismos fueron arrastrados por la sangre lavada y la acción de declive del piso. El desplazamiento de los muebles indica la preparación del lugar para la realización de los actos. Sobre la base de esto, el perito expresó: se puede sostener que el padre estaba también contagiado, sugestionado e inducido por el delirio, y que en el deseo de terminar, quizás
con el tormento de la hechicería y el influjo del maligno, habría finalizado su obra, terminando por ceder su cuerpo a sus hijas, luego de todas las pruebas recolectadas en el expediente 31.199/00, que consta de 5 cuerpos. El titular del Juzgado Criminal de Instrucción número 46 emitió su resolución. Silvina y Gabriela Vázquez formaron una diada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco, en el cual cayeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa, y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. Corbalán de la Colina sostuvo que las hermanas Vázquez no protagonizaron una conjura exorcista, solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos que culminaron con la patética muerte de su padre. El juez, por eso, resolvió declarar inimputables a las 2 hermanas, dado que jurídica y psiquiátricamente no pudieron comprender la criminalidad de sus actos. Dio por hecho que la autora material del parricidio había sido Silvina, aunque legalmente no había forma de hacerle pagar una pena por un delito que no estaba en condiciones de entender. A Gabriela, en cambio, la sobreseyó, porque dio por hecho que ella no había participado del asesinato. Sí mantuvo su decisión de que siguieran con la internación psiquiátrica. El paso de los años también modificó eso. Sucesivamente, Gabriela y Silvina dejaron atrás el neuropsiquiátrico y, como pudieron, se reinsertaron en la comunidad. Llevan dentro de ellas un estigma ominoso, un pasado que las colocó sin haberlo buscado en las páginas destacadas de la historia criminal argentina. Así concluye la historia de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte si sos nuevo en este canal, si te gusta la temática paranormal, el misterio y todo lo relacionado a eso. Dejarme tu comentario también, darle like para apoyar también el video y compartir a amigos y conocidos que también gusten de este tipo de temas. Desde ya muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau, chau.